pero que no controla evidentemente la policía informal. Y eso requiere de una reforma integral de la policía. Y por eso es que el ministro debió venir aquí con algo más de lo que ha dicho y plantear una comisión de alto nivel multisectorial para que proponga en 90 o 120 días una reforma integral, una refundación de la policía. Porque tal como está, no podemos aceptar ni permitir, y creemos en la palabra del ministro, creemos en la palabra del almirante Cueto, no creemos en la palabra de Raúl Salazar, que ya había mentido antes en el caso de la bruja de Cachiche, que evidentemente ellos no sabían lo que estaba pasando, pero eso también es sumamente grave. Y entonces la policía, que ha tenido una larga historia desde la época que se empezó a formar los cívicos, las guardias cívicas, la gendarmería, los serenos, con Castilla, con Echenique, con Santa Cruz, luego con Piérola y finalmente el año 22 que se crea la Guardia Civil con el honor de su divisa, trayéndose de fuera una misión española que creó la policía que hoy día más o menos conocemos. Allí el dilema de Leguía fue el siguiente: si reformo la policía me demoro 30 años, si creo una nueva tengo resultados el año siguiente. Y entonces eso es el tema. Si queremos reformar la policía como está, nos vamos a demorar 30 años. Si queremos crear una nueva o refundar una, pues evidentemente los resultados pueden ser antes. Entonces ese es el dilema que tiene que resolverse de todas maneras. Ahora bien, esto es un peculado de uso, presidente, porque aquí hemos visto que con todas las horas de vigilancia, turnos, patrulleros, vehículos SOAT, serenazgos, estamos hablando de 1.500.000 soles al año en gastos. Y esto es un peculado de uso. Y con los presupuestos tan magros que tenía el Ministerio, esto es sumamente grave. Ahora, continúe, congresista. También, presidenta, es increíble que no haya una solución a este problema y no haya una idea del gobierno de poder hacer una gran reforma profunda. Pero acá el colega Mulder preguntaba, por ejemplo, ¿de qué vive López Meneses? Bueno, acá tenemos, presidenta, su Infocor, no hay nada, no tiene registro de nada, no tiene endeudamientos, no hay información de deudas, ni de compras, ni de tarjeta de crédito, no hay información de nada. Solamente hay una información de una empresa, Osmeden, y cuando uno va a la empresa, a su Infocor de la empresa, es una empresa que es irregular, que no tiene actividad. ¿De qué vive? ¿Estará pagando otros servicios? ¿Estará lavando dinero? ¿Estará lavando dinero del narcotráfico? También en la misma Infocor. Para que concluya, congresista. En Infocor de la empresa, presidente, tampoco figura absolutamente nada. Es una empresa sin actividad. Entonces, ¿de qué vive si no tiene ni siquiera tarjeta de crédito? Entonces, eso es sumamente grande. Por eso es que creemos, presidenta, para terminar, por favor déjeme terminar, creemos que el ministro tiene dos opciones. O se va sin hacer nada y pasa la historia así de manera regular, o decide asumir un liderazgo con valentía, con tenacidad, con firmeza y hacer la gran reforma de la policía que el Perú espera. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Marta Chávez Cosío. Gracias, presidenta. Decididamente, señora presidenta, hay dos grupos de personas: los ingenuos que no se dan cuenta y comienzan a tirar piedras en el techo del vecino, teniendo ellos un tremendo techo de vidrio. Y hay los malévolos que, sabiendo, señora presidenta, que tienen tremendo techo de vidrio, sin embargo, tiran de todas maneras piedras al vecino queriendo destruir al vecino mientras ellos se parapetan y se disfrazan y se ríen creyendo que han engañado a las personas. Yo creo que ahora está pasando eso, señora presidenta. Y aquí nos vienen a dar una clase de ingenuidad que nadie les puede creer. Quieren contarnos el cuento de que recién saben. Señora presidenta,
la relación del señor Humala con el señor Montesinos y con gente cercana al señor Montesinos data desde hace mucho tiempo. Y por solo mencionar dos temas, el señor Humala ha sido, creo, el único que siendo mayor del ejército el año 99, lo trasladan 6 meses a Huancayo y cumplidos esos 6 meses lo vuelven a trasladar. ¿A dónde? A Arequipa. Y ese mismo año lo ascienden a comandante. Y ese mismo año, 2000, lo mandan a Locumba. Y se sabe, y aquí hay congresistas que han leído caretas y tanto, y se hacen los ingenuos queriendo decir que muchos medios de prensa han señalado, y en concreto el aliado de este gobierno, el señor Olivera, que tiene pues, que trajo a este Congreso a los congresistas que dicen una cosa, al día siguiente se desdicen, y que hacen que toda la bancada humalista y sus satélites terminen haciendo el bochorno del día martes en la Comisión de Justicia. ¿Ya? Y entonces, el señor Olivera, dice el año 2006. Continúe, congresista. Son 3 minutos los que tengo, no ha pasado ni uno y ya me cortó. Perdón. Entonces, señora presidenta, pero antes quiero darle, reitero, ¿qué está pasando con los tiempos? Son 3 minutos los que tengo. Señora presidenta, me han dado 2 nomás. Bueno, aquí el vocero Julio Bagó firmó 2 minutos para usted, pero no hay problema. ¿Quién desea? Yo le había prometido una interrupción al congresista Juan de Dios Díaz, por favor. Gracias, señora presidenta. Básicamente lo que queríamos era felicitar públicamente la investigación bastante paciente de la periodista Cecilia Valenzuela. Y en todo caso, si el gobierno realmente rechaza esta denuncia tan grave, debería más bien agradecerle por haberle abierto los ojos al ministro del Interior, y en lugar de eso me parece que estas acusaciones que se han hecho hace algunos minutos resultan pues absolutamente impertinentes y contradicen este supuesto rechazo que tiene la bancada de Gana Perú. Por otro lado, presidente, un desagravio público a la Policía Nacional del Perú. Se ha hecho que de repente por ahí un policía sabía y por qué no avisó. Yo creo, posiblemente, no conozco el detalle, pero de repente algunos de estos policías, estos oficiales, quizás hayan dado este aviso. Porque, ¿cómo no, presidenta? Se habrán sentido vejados, se habrán sentido ofendidos de que se les haya obligado a cuidar a un delincuente. Entonces, públicamente, presidente, me parece importante el desagravio para la institución, para los oficiales de la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, si me... La segunda interrupción. Gracias, presidente. Simplemente para centrar un poco la discusión, tenemos que saber quién dio la orden. No nos van a venir con el cuento que fue solamente el señor Salazar o el señor Cueto. Acá la orden la ha dado una persona que tiene más poder que 4 generales, que 2 directores generales de la Policía Nacional, porque el propio ministro ha señalado que el actual director general también reforzó la seguridad del señor López Meneses, y sin embargo, que yo sepa, no tiene ninguna investigación hasta el momento. Entonces, ¿quién tiene más poder que el propio ministro del Interior? Ya se ha dicho, solamente el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y por supuesto que lamentablemente existe un precedente como son estas 3 llamadas desde el vereo Carisma, en plena fuga de Vladimiro Montesinos, nada menos que el fuerte Locumba, minutos antes del supuesto levantamiento de Ollanta Humala Tasso. Esto simplemente, presidente, para centrar lo que debería ser la investigación del Congreso de la República. Lamentablemente tenemos que hacer hasta dónde se ha infiltrado Vladimiro Montesinos en el gobierno del conocido capitán Carlos también. Gracias, presidente. Continúe, congresista Marta Chávez. Lo señaló el congresista Díaz Dios. Entonces, esto data desde hace mucho tiempo. El señor Montesinos trabajó en nuestro gobierno durante 10 años. Con el señor Humala ya tiene 13, señora presidenta. Entonces, que no nos vengan a decir y hacerse que no saben nada. Y quiero señalar algo muy concreto. Para quienes creen que con una comisioncita investigadora van a tapar las cosas y van a extraer. ¿Esta comisión investigadora a quién? ¿A los policías? ¿Al comandante general de la Marina, presidente del Comando Conjunto? No, señora. Esto viene de más arriba. La pareja de Locumba, la familia que preside este país, es la que tiene que dar respuestas. Y quiero señalar, yo estoy sin necesidad de comisión investigadora,
ya he pedido que me den una lista de las personas que visitaron al señor López Meneses entre julio del año 2005 y julio de 2006. Varios de los congresistas acá que han sido reelegidos han tenido que pasar por ahí porque caretas dice, hay una congresista que lee caretas de otro tiempo y no lee eso. Concluya, congresista. Gracias, presidenta. Tuvieron que pasar por el penal de San Jorge y entrevistarse con el señor López Meneses para entrar en la lista parlamentaria. Así que no vengan a decir que no conocen nada. Estoy pidiendo por un oficio eso y espero que el ministro de Justicia me dé la información. Y quiero decirle al señor Pedraza que puede ser todo lo buena gente que quiera, pero se le pasean pues por la cabeza todos los monstruos y no sabe ni siquiera qué hace la policía. Su sector tiene que ver con la policía y no se sabe qué hace con la policía. Y no sabe qué hace su viceministro Vega Loncharich, que ya he pedido hace un mes, señor ministro, por intermedio de la señora presidenta, la información respecto de las armas que tiene en su poder y con licencia y sin licencia, mientras que se está haciendo incurrir a todos los tenedores legales de armas en ilegalidad. No sé con qué propósito hay un señor viceministro que tiene, según las informaciones periodísticas y que he pedido hace un mes que me informe, tiene todas las que quiere sin licencia u obtiene. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Me permite una interrupción. La congresista Natalie Condori. Venir a este Parlamento a enlodar una fecha tan significativa como es el 29 de octubre y viniendo de quien viene, creo que no tiene la más mínima idea de lo que se gestó en aquella fecha. Y que luego, en su gobierno, el que ahora es presidente estuvo preso y que gracias a este Congreso se le dio la amnistía para que pueda salir en libertad. Así, señora Chávez, impunidad no, señora Chávez, impunidad. Y no le da ningún derecho, es lo que usted no hizo cuando... A través de la presidencia, congresista Natalie Condori, por favor. Muchísimas gracias. Impunidad es lo que usted no hizo como obligación de ser una representante y parlamentaria. A través de la mesa, congresista, por favor. A través de su presidencia. Lo que no se hizo cuando se torturaba a la que era la primera dama de la nación. ¿Y con qué moral se defienden los derechos humanos? Eso es impunidad. Y eso... Continúe, congresista. Por alusión, un momento, congresista Pasa, por alusión la congresista Marta Chávez. Sí, presidenta. Esa es una argucia venirse a dar de defensora de la señora Iguchi. Los defensores de la señora Iguchi, quienes saben verdaderamente, son sus hijos. Así que no vengan a disfrazar. Yo tampoco voy a preguntar aquí. Yo no voy a preguntar dónde estaba la señora congresista cuando al padre de su presidente violaba a una empleada doméstica, señora presidenta, por favor. Eso es una denuncia. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde está? Así que no vengan acá con estos inventos. Lo único que no pueden, señora presidenta, es dárselas de ingenuos. Ya no tienen edad para dárselas de ingenuos. Han sabido estas cosas 13 años y ahora que la prensa lo denuncia, se quieren hacer los que no saben nada, por favor. Gracias, presidente. Congresista Apaza. Gracias, señora presidenta, colegas parlamentarios. A veces se quiere negar la historia, pero tengo el firme concepto, señora presidenta, de que la historia juzga el comportar de los hombres y mujeres de esta humanidad. Y querer negar la historia es algo ridículo y pueril. Lamentablemente, hay algunos que se avergüenzan de su triste y oscuro pasado cuando fueron gobierno. Por eso, sabiamente, de repente alguien decía, ¿cómo has cambiado, Perón? Digo esto porque el padre protector del gobierno de los 90 hoy día ha sido negado más de 3 veces. ¿Cómo es la ingratitud política, señora presidenta? Sin embargo, gracias a este padre protector de los 90, salieron elegidos
congresistas y fueron asiduos visitantes de la salita del Gran Dojo. Hace poco, una colega hacía alarde de que debíamos de ser y tener decoro en nuestro comportar. Creo de que si alguien dice que por vergüenza en su oportunidad renunciaron a este Congreso, yo me pregunto, ¿y qué hacen ahora acá? ¿Por qué postularon de nuevo? Solamente puede el pueblo peruano dejar la explicación de que es el amor al chancho o a los chicharrones. O nos hemos acostumbrado de repente, específicamente se han acostumbrado a succionar las ubres del presupuesto del Estado, señor. Por otra parte, quiero decirles también, haciendo una mirada atrás, a pesar de que la corrupción es de vieja data, los años 90 es donde se institucionaliza, señora presidenta, la mafia organizada de montesinismo. Y aquí nosotros de repente también podemos recoger algunos rezagos, porque la mala hierba nunca muere, señor, nunca muere. Por eso que hay que saludar la sabia, la valiente actitud y decisión política de nuestro presidente constitucional, el señor Ollanta Humala Tasso, de deslindar definitivamente con esta lacra montesinista, señor. Eso es valentía y eso es decisión política, porque después de todo, los muertos y las visitas al tercer día apestan, señor. Señor presidente, el pueblo peruano, señora presidente, el pueblo peruano sabrá el día de hoy quiénes están defendiendo a los que los crearon, al que los sustentaron, al que los defendieron y a quién se deben. Y hoy día quieran decir que nuestro gobierno está luchando o está en favor de ellos. Sin embargo, nosotros somos claros de que nuestra posición es definitivamente clara y sincera. Un deslinde claro contra la corrupción y no pasarán. No pasarán porque la historia juzga a las personas y no se avergüencen de su triste pasado, porque no lo hicieron ustedes, sino sus creadores y sus formadores. Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez. Por 5 minutos. Presidenta, yo quisiera saber si esos 2 minutos de interrupción me los puede agregar a mi tiempo, por favor. Porque no voy a conseguir interrupción. Usted tiene toda la capacidad de resumir sus buenos criterios, congresista Benítez, en 5 minutos. Es más que suficiente. Como no voy a conseguir interrupción, que me los agregue a mi tiempo, si se pudiera. Muchas gracias. Señora presidenta, acá se ha dicho durante todo el debate que el señor Óscar López Meneses es un operador político y es un operador vinculado a Vladimiro Montesinos. Yo creo que por la práctica está demostrando que efectivamente es un operador, porque hoy día el Congreso de la República está discutiendo y ha llegado al extremo de ver el país un enfrentamiento entre el presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada con exdirectores de la policía, con un ministro que ha tenido que venir a explicarnos respecto a la vigilancia que se le da a un personaje oscuro y que no le correspondería. Y estamos aquí discutiendo y debatiendo de repente una operación planificada, señor presidente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, más allá de discutir si fueron 2 policías, si fue un patrullero, si se cuidaba la casa, si había un video en la puerta, es lograr determinar quiénes más están detrás de ese operador, quiénes más trabajan junto con él y qué otras operaciones están planificando. Acá se ha dicho que una hipótesis de trabajo puede hacer que venga de Palacio de Gobierno y que estuviera involucrado el señor Villafuerte. La respeto, esa es una hipótesis de trabajo. Pero ¿cuál sería la otra hipótesis de trabajo? ¿De alguien que quiere desestabilizar al gobierno? ¿De alguien como López Meneses, que tiene vínculos en el sector interior
muy amplios y muy estrechos, desde épocas del año 90, se ha dicho acá, unido al general Malca, unido al general Saucedo, vinculado a la Universidad San Martín de Porres, porque no es, señor presidente, que López Meneses operaba en la San Martín, donde se construyó la clínica odontológica, cuando el señor Chang no era rector. Sí estaba el señor Chang dirigiendo esa universidad, que estaba incluso intervenida. ¿Intervenida por quién? ¿Por el gobierno de Fujimori o por otro gobierno? ¿Y cuáles eran los nexos del señor Chang con López Meneses? Con Venero, con el dinero, con la compra de propiedades, con la corrupción que había. Y así como a López Meneses le construyeron una clínica odontológica, después a García le construyeron un instituto de gobernabilidad. Y hoy día el señor García hizo al señor Chang presidente del Consejo de Ministros. ¿No sabía García de los vínculos de Chang con López Meneses? ¿No los conocía? ¿No leía los diarios? ¿No leía los periódicos? García vivía en otra ciudad, vivía en un mundo diferente. El señor Chang fue ministro de Educación. El señor Chang hoy día hasta un carro BMW le ha prestado a García y lo tiene de director del Instituto de Gobernabilidad. Y creo que hasta algún parlamentario de acá es hasta profesor de la Universidad de San Martín. Entonces, también hay vínculos estrechos y esa puede ser otra hipótesis de trabajo, señor presidente. Por eso es que este tema tiene que ser investigado. Yo no me quedaría, señor presidente, viendo el árbol, sino vería el bosque. Yo no creo que sea suficiente la puesta a disposición del cargo, que con valentía lo ha hecho el ministro, y es un gesto democrático que yo lo saludo, porque otros ministros prefieren aferrarse y quedarse callados. Él ha dicho, pongo mi cargo a disposición, asumo la responsabilidad política, un gesto democrático que tiene un valor, señor presidente. Y más allá del resultado, que puede ser removido, que puede ser ratificado o que podría hasta ser censurado, más allá de eso, señor presidente, hay que ver qué pasó realmente y quiénes están operando en ese trabajo de inteligencia. ¿Hay, señor presidente, hay alguna denuncia contra el señor López Meneses? ¿Alguna denuncia? El señor López Meneses hoy día está sentado en el balcón de su casa viendo el debate del Congreso. Está feliz, logró su objetivo. Él no tiene investigación judicial. El fiscal ha ido en horas de madrugada a su casa, ha entrado, ¿y qué ha encontrado? ¿Un teléfono? ¿Un Betamax? ¿Qué ha encontrado? Nada. Está procesado el señor, está denunciado, tiene impedimento de salir del país, tiene investigación en marcha, no tiene nada. Entonces el operador logró su objetivo, logró demostrar que la Fuerza Armada puede terminar peleando con el sector interior. ¿Por qué? Por el cuidado, por un patrullero, por 2 policías que fueron, o 3, o un carro del SAT. ¿Por qué no pensamos en la operación que está atrás? ¿Quiénes están al lado de él? Está la gente de Montesinos, está Mantilla, están esos vínculos que él siempre ha construido y ha venido manteniendo, señor presidente. ¿Por qué no vamos a esa fuente? ¿Por qué no vamos a determinar ese origen, señor presidente? ¿Por qué no investigamos para ver la verdad? Porque acá se ha dicho que había una foto de Mantilla. Continúe, congresista. Presidente, acá se ha dicho que había una foto de Mantilla con el señor López Meneses, y no era foto, era un almuerzo. Era compartir una mesa ¿con quién? Con otros procesados por corrupción. ¿Ah? ¿Y de qué hablaban los procesados por corrupción? ¿De qué le hablaba Meneses a Mantilla? ¿Le contaba cuentos? ¿Le contaba chistes? ¿Le contaba anécdotas? ¿O planificaban algo? Y justo estaba ahí también un candidato para el Tribunal Constitucional impulsado por la célula parlamentaria aprista, y que cuando lo descubrieron tuvieron que sacarlo. Pero si no lo descubrían, hoy día estaría sentado ahí en el Tribunal Constitucional, señor presidente. Entonces, todas esas situaciones, todos esos vínculos, todas esas relaciones hay que investigarlas. El señor López Meneses, se ha dicho acá, ha sido asesor parlamentario de un grupo político. Algunos dijeron, no, lo pidió fulano de tal. No sé, yo lo único que recuerdo es que se publicó que había un memorándum que el entonces oficial mayor decía, por orden de la superioridad. Continúe, congresista. Presidente, decía, por orden de la superioridad, que se contrate al asesor parlamentario de Perú 2000. ¿Quién es la superioridad? ¿Quién? ¿Lo tendrá que venir a decir el oficial mayor? ¿Quién era su superior? ¿Montesinos? ¿Fujimori? ¿Los miembros de la mesa? ¿Quiénes le dieron la orden de que lo contrate? ¿Y qué trabajo hizo? ¿Los transfugismos?
buscaba tránsfugas, buscaba los pagos para que vengan, orientaba a esa bancada, les daba consejos, le decía presente tal proyecto. ¿Cuál era su labor? Nadie ha dicho nada. ¿Acaso lo han dicho? Lo pidió tal para contratarlo para lavarse las manos. Hay que investigar para saber y determinar las cosas, para saber si el señor Menéndez tenía vínculos o los mantiene con el asesor del expresidente Alberto Fujimori, el mismo que se vestía con el mismo terno, la misma corbata y la misma camisa y salían en foto como gemelos. De eso no se acuerdan. Qué frágil es la memoria, ¿no, señor presidente? Hay que hacerle recordar. Culmina, congresista. Gracias, presidente. Tienen que recordar la historia hay que recordarla completa, señor presidente. Los vínculos de López Meneses con el asesor de Alberto Fujimori son estrechos, con la San Martín son contundentes, señor presidente. Entonces puede hacer que de ahí nazca la operación para desestabilizar un gobierno, generando una pequeña discusión, pero ocasionando toda una crisis política. Puede ser, porque por algo son operadores, señor presidente. Y Vladimiro Montesinos seguirá trabajando. Fujimori también seguirá trabajando. No solo son tweets, no solo son correos, no solo son cartas, no solo es hacerse el despeinado. No, señor. Ahí hay un trabajo político de fondo y eso tenemos que investigarlo, señor presidente, para combatir la corrupción, para no permitir que la mafia vuelva a meterse al Perú, para que los corruptos sigan presos, señor presidente, condenados por el Poder Judicial a 25 años de prisión, señor, y nada de ventajas ni de privilegios. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Quiero recordar que cuando he dirigido el debate a todos les he dado tiempo sin límite y pido la misma conducta democrática. Congresista Velázquez por alusión. Presidente, hay gente, y yo voy a mostrar, a veces los conversos atacan a los que fueron sus líderes. El congresista que me acaba de hacer el uso de la palabra, en los mítines cargaba al expresidente Alan García. Y como no lo pusieron en la lista parlamentaria, se fue del partido. Ahora sirve, no solamente este gobierno, sino a otro gobierno de menor jerarquía, sirve como el brazo ortopédico del gobierno. Dice lo que no pueden decir otros. Lo que no dice es que él, uno de sus socios en una ONG, está investigada por lavado de activos. ¿Qué autoridad moral tiene para venir a decir a nosotros, a darnos clase de moral? ¿Cómo puede venir a mentirle al país? Que me demuestre que el candidato al Tribunal Constitucional, que él dice que nosotros lo impulsamos, lo propusimos nosotros. No lo propusimos, ni siquiera leí. Pero es muy fácil. Culmine, congresista Velázquez. Ahora resulta que el señor sufre de amnesia. ¿Acaso al gobierno al que él sirve hoy día como brazo ortopédico, acaso no está investigando al expresidente García? Y ahora viene a hablar de lucha contra la corrupción. Investiguemos el sicariato político. Hay sicarios políticos que actúan no en función de los intereses del país, sino intereses de poderes económicos que están investigados por lavado de activos. Gracias. Congresista Chávez por alusión. Quien tiene una sábana de procesos y unas denuncias que todavía duermen el sueño de los justos en la Comisión de Fiscalización por pertenecer supuestamente a una banda que se queda con terrenos del Estado y con terrenos de particulares, señor presidente, viene a actuar aquí de abogado de oficio del gobierno. Es a cambio de eso. Yo diría más bien, ¿por qué no menciona la centralita por la cual investigaban en la campaña del 2011? Pues bastante buenos alumnos del señor Montesinos o de los ahora amigos del gobierno desde hace 13 años. Y quiero señalar algo, quien habla es quien era abogado de los Aybar Cancho, señor presidente, culpables del tráfico de armas, y actuaban con tan mala voluntad que yo, por no tener tiempo ni dinero para denunciarlos, presidente, reabrieron un acta el 28 de septiembre no fue la Kim Pinar, en la Kim Pinar que están los sospechosos de lavados o de extorsionadores. Congresista Chávez, continúe, le ruego que termine. Presidente,
¿no? Y en esa acta del 28 de septiembre del año 2000 reabrieron el acta. El señor abogado de los Aybarcancho, protegido los Aybarcancho por el señor Olivera y el señor que ha hablado, haciendo seda y pabilo, señor presidente, del derecho de defensa y protegiendo a unos delincuentes. Esa es la persona que nos viene ahora a decir, a querer dar clases. El señor López Meneses no fue ni siquiera 2 meses asesor, porque apenas se supo que quien había sido recomendado, que era el señor Pollack en ese momento, que además fue expulsado de la bancada, señor presidente. Yo, que era la personera, la representante de la alianza, le mandé una carta expulsándolo de la alianza y de la bancada. Así que no vengan a quererse estos personajillos, señor presidente, dársenos de instructores de la moral, que expliquen primero lo que pasó en Chimbote con la centralita en la elección del año 2011, presidenta. Gracias. Congresista Abugataz, por alusión. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer un uso y abuso de la alusión, porque realmente el día de hoy todos estamos siendo aludidos, pero hay una realidad, o sea, estamos ante una situación muy seria, una situación que es realmente una crisis. Y creo que ya hace un buen rato que estamos perdiendo el horizonte, con todo el respeto que me merecen mis colegas congresistas. Hay una situación que resolver. Tenemos la visita de un ministro a través suyo, señor presidente, que ha tenido la hidalguía de reconocer una responsabilidad política en cuanto sabemos que operativamente no tiene ninguna responsabilidad. Y no estamos hablando del problema. No estamos hablando de la crisis que se ha presentado, de cómo la vamos a resolver, qué cosa es lo que vamos a hacer. Están tratando de tapar la mugre antigua y presentar una cara nueva, pero creo que todos estamos reconociendo que se han perdido 13 años para recuperar la institucionalidad en el país y poco o nada estamos haciendo. En ese sentido, yo invoco, señor presidente, a que tratemos de dirigir el debate a los temas importantes. Gracias. Congresista Benítez, alusión. Señor presidente, queda claro el costo que a veces tiene uno que pagar por enfrentarse a la corrupción y a la mafia. Seguramente inventarán denuncias, lo dirán, que digan lo que quieran, señor presidente. Lo único que le puedo decir al país es que yo, para responder, presidente, yo no saco la chaveta, señor presidente. Yo hablo de frente y hablo con pruebas y con documentos. Yo no me amparo en supuestas denuncias que dicen, que hacen, que hablan, que comentan, que escuchan. No, señor, yo hablo con hechos, pruebas y evidencias. Los corruptos son los que están presos. Los violadores a derechos humanos son los que han sido condenados a 25 años de prisión. Y los que liberan narcotraficantes mediante conmutaciones de pena son los que tendrán que ser también sancionados, señor presidente. Esos son los que van a terminar en la cárcel. Gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidente, de verdad, qué pena. Yo quisiera comenzar a propósito de algo que acabo de escuchar y que me parece cierto. En su casa, o no sé dónde esté, seguro que ha comprado canchita y el señor López Meneses está viéndonos por televisión muerto de risa, señor presidente. Muerto de risa porque tenemos aquí en el Congreso de la República 6 horas peleándonos entre nosotros para ver quién es más corrupto que quién y quién estuvo vinculado con el señor López Meneses y con la mafia montesinista. Y no nos damos cuenta, presidente, que aquí hay una mafia enquistada que efectivamente tiene la capacidad de sobrevivir, que ya se metió en un gobierno, que lo tumbó aquel gobierno, que se infiltró además también con mandos importantes de otro gobierno y que ahora está infiltrando el actual gobierno, y en vez de echarnos la culpa todos entre todos, ¿por qué no nos sentamos una vez, armamos la comisión investigadora y vamos a investigar dónde están los rezagos de esa mafia que definitivamente quedó después del paso del señor Vladimiro Montesinos como asesor del presidente de la República, Alberto Fujimori? Eso es lo que tenemos que hacer, presidente, en vez de estar dando este triste espectáculo en donde todos estamos acusándonos de saber quién es más corrupto que quién. Presidente, hay una mafia enquistada en el Perú hace años. Está claro que goza de buena salud. Está claro que se han vinculado con diferentes gobiernos y que está vinculado con diferentes personas. Hay que investigarla, eso es lo que hay que hacer, en lugar de ver a ver quién tiene más culpa que quién. Y con respecto a los actuales, los que actualmente ejercen el poder, pues decirles que en buena hora que esto se destapó, vamos a investigarlo. Pero investigarlo en serio, en lugar de estar pensando qué ocurrió en el pasado. Lo que ocurrió en el pasado ya ocurrió en el pasado. Evitemos que esto ocurra en el futuro. Esa debiera ser hoy nuestra preocupación, en vez de estar viendo quién es más culpable que quién.
Y en este momento, presidente, en donde ya tenemos que ir haciendo balances, porque me temo que ya estamos terminando, por lo que sé del rol de oradores, quiero a nombre de mi bancada darme unos minutos para hacer o intentar hacer un balance. Lo primero que quisiera decir, presidente, es que nos parece que el ministro del Interior debiera renunciar. Ya desde la crisis anterior quedó claro para la población que uno de los ministros que tenía que haber salido era el ministro del Interior. Después de esta crisis nos parece correcto que el ministro del Interior no ponga su cargo a disposición, sino que renuncie, porque eso es ejercer la responsabilidad política, algo que es tan difícil en el Perú. En el Perú estamos todos acostumbrados a aferrarse del cargo. Y la responsabilidad política es eso, es decir, tal vez yo no lo supe y mi responsabilidad me alcanza por no saberlo precisamente, y eso es responsabilidad política, dar un paso al costado, tener esa capacidad de decir, bueno, me voy, no pude controlarlo, por eso es que me voy, no pongo el cargo a disposición, me voy. Y si el ministro no renuncia, creo que este Congreso puede, sin duda, pasar a la censura. Segundo, presidente, nos parece sumamente importante en todo este asunto tener de primera mano, ¿no es cierto?, saber contundentemente cuál es el papel del famoso asesor Villafuerte. En un momento determinado, el asesor Montesinos era chiquito, estaba en la oscuridad, ¿no es cierto?, nadie sabía mucho de él y después creció hasta convertirse en el monstruo que todos conocimos. ¿Qué queremos? ¿Estamos cosechando a otro Montesinos? Este es el momento de que venga acá a darlo a conocer y si hace falta también hacer el deslinde. El deslinde que intenta el presidente de la República tiene que ser decir, los que estuvieron al lado de Montesinos no pueden estar en el gobierno. No pueden estar en el gobierno si de verdad queremos hacer un deslinde con el montesinismo. O sea, yo no creo que haya montesinismo bueno y montesinismo malo. El montesinismo fue malo, definitivamente, y quienes fueron sus operadores no pueden estar ligados al gobierno. Por eso es que aquí pensamos que el relevo del señor Villafuerte como asesor del presidente es también fundamental. Tercero, presidente, creemos que esta comisión investigadora que estamos proponiendo tendría que formarse de inmediato para conocer cuáles son los rezagos de esa organización montesinista, ver hasta dónde están llegando y cuánto más pueden hacer. Y para que logre, a la brevedad posible, presidente, dilucidar algunas cosas que nos quedan como preguntas. Primero, presidente, dentro de esta mafia que existe, ¿cuál es el papel del Ministerio Público? Presidente, la Fiscalía nos acaban de informar que intervinieron en las casas y que encontraron, creo, 2 celulares. ¿Esto es creíble? Eso me hace recordar las épocas en que Montesinos estaba, pues, vivito y coleando. ¿No es cierto? El Ministerio Público que interviene, por supuesto en horas de la madrugada, cuando no hay posibilidad de prensa, de ningún congresista, nadie que husmee, todo en silencio, y alguien puede creer que intervenga 2 casas de La Molina y que no encuentre siquiera una computadora. ¿Esto es creíble? Vamos, una computadora, aunque sea para juego, para hacer videojuegos, para lo que sea. No encontró 2 celulares. ¿Es creíble? ¿No nos estamos dando cuenta que esta mafia de verdad opera y que tiene ramificaciones en diferentes sectores del servicio público? Siguiente, presidente, algo tiene que decir el alcalde de Surco. O sea, aquí se habló también del serenazgo. Había un camión de serenazgo. Bueno, para que el serenazgo esté presente, presidente, el alcalde tiene que haber dado la orden, o por lo menos el gerente de Seguridad Ciudadana. ¿Quién le dio esa orden? ¿Fue el Ministerio Público? Perdón, ¿fue el ministro del Interior? ¿Fue no creo que haya sido la señorita? ¿Fue el Comando Conjunto? ¿Quién se lo pidió? Porque alguien se lo pidió. Tercero, presidente, esa comisión tiene también... Continúe, congresista. Se tiene que determinar con toda claridad cuál es el papel que juega aquí el Servicio de Inteligencia. El capitán Víctor Gómez, jefe de la DINA, tendría que haber venido ya hace rato para explicarnos qué está haciendo, porque en todo este papelón, presidente, quien ha hecho el gran papelón es el Servicio de Inteligencia. O sea, tantos meses pasaron, no hay inteligencia en el Perú. ¿Qué hacía el Servicio de Inteligencia que no se daba cuenta de lo que estaba pasando? Algo nos tienen que decir. Algo nos tienen que decir. Además creo que son compañeros de promoción todos, ¿no? Ahí entre varios. Algo nos tendría que decir el Servicio de Inteligencia Nacional, que tendría que habernos advertido hace rato lo que estaba ocurriendo. Además, presidente, nos tendrían que explicar también, para ver el nivel de responsabilidades, cómo es posible que en este caso se haya violado la directiva correspondiente de la Policía Nacional del Perú, aprobada por Resolución Ministerial 1084-2003, que determina con toda claridad quiénes son las autoridades del país que deben recibir custodia policial. Allí ciertamente no está el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque se ha dicho que fue por eso, ¿no es cierto? Bueno, él no la debe recibir. Entonces, si el ministro del Interior no estaba enterado, bueno... Culmina, congresista. Debe haber un nivel de responsabilidades, ¿no es cierto? Algún director
y el ministro tendría que haber estado enterado. Presidente, antes de culminar me está pidiendo la congresista... Congresista, usted le ha dado tiempo para que culmine. Sí, presidente. Ya su tiempo se venció. Con la misma tolerancia que usted ha tenido para con todos, simplemente me ha pedido una interrupción. Pusimos las reglas claras al comienzo, el tiempo... No me la va a permitir, las interrupciones presidente. se dan en usted su maneja tiempo. el debate, presidente. Voy a pedir a los siguientes congresistas que les otorgue la interrupción. Gracias, presidente. Le pido mil disculpas, congresista, mil disculpas. Entonces, presidente, para terminar simplemente, creo que son estas las cosas que teníamos que determinar en este Congreso de inmediato. Entonces, simplemente la resumo en, nos parece que tiene que haber una renuncia inmediata porque alguna responsabilidad política tiene que asumirse, renuncia, por cierto, del ministro del sector. Nos parece que ya es hora también que este asesor Villafuerte o dé un paso al costado, nos explique con toda claridad que no tiene nada que ver con Vladimiro Montesinos, cosa que no va a poder demostrar según todo lo que se ha dicho en esta reunión, y nos parece, presidente, imprescindible que se forme de inmediato esta comisión investigadora para llegar a responder todas estas preguntas y ver hasta dónde llegan estas infiltraciones que me queda muy claro después de este incidente, presidente, están vigentes en diferentes instancias del Gobierno de la República. Gracias, presidente. Congresista Rolando Reategui, la congresista Sheffield le pido interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reategui. Realmente me queda claro, después de haber escuchado durante 6 horas, escuchar a muchos congresistas de diferentes bancadas, que este operador político, mafioso, vinculado a Montesinos, ahora contratado por el gobierno actual, protegido por el gobierno actual, le dan hasta un portatropas que ni siquiera mi región Piura tiene, señores. Sus tentáculos están acá, porque sus especialidades de este señor Meneses, López Meneses, es un operador político, asesor en las Fuerzas Armadas y policiales, y también del chuponeo, pero también ese tentáculo que dijeron algunos congresistas lo veo acá, en conseguir la mayoría y buscar tránsfugas. Escuchemos la declaración del señor Benítez, nunca se ha preocupado de por qué. Culmine, congresista. Vemos realmente que ese tentáculo de esa mafia espantosa que ahora han contratado el Estado actual, sabiendo sus antecedentes, está acá el día de hoy, buscando los tránsfugas. Por eso tanta división, pero para que el día de mañana le den mayorías. Y lo hemos visto en las palabras del señor Benítez, que no se preocupó nada por qué está acá hoy día el señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reategui. Congresista Reategui. Presidente, la congresista Marta Chávez me pide otra interrupción. Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Reategui. Algunas personas, algún congresista amigo señala de que nos estamos peleando aquí. No nos estamos peleando aquí. Estamos desnudando a un gobierno que ha querido dársela de muy fresco, ingenuo, no sé. Y en lugar de tomar el toro por las astas y deslindar de una vez por todas la pareja presidencial, porque ahí está el tema, porque la vinculación con el señor Montesinos viene de la pareja presidencial, no de 3 generales que ahora, como la pita se rompe por el lado más débil, van a salir expuestos. No, aquí de lo que se trata es de que el señor Humala cree que diciendo basura al señor Óscar López Meneses ya lo arregló todo. No, señor, mucha basura está quedando debajo de la alfombra. No se trata tampoco de inaugurar el momento de la era de la esquizofrenia. Es decir, el señor Humala cree que puede deslindar consigo mismo. No puede deslindar consigo mismo. Culmine, congresista. Gracias. Pretender que, por un lado, deslinda del señor López Meneses y se queda con el señor Villafuerte, y una señora congresista dijo, ay, los que firmaron la sujeción, el acta de sujeción, el señor Villafuerte firmó el acta de sujeción. El exministro anterior al ministro Pedraza también, que el ministro Calle, también firmó el acta de sujeción. ¿De qué estamos hablando? Lo que no debe haber es esas inconsistencias, tirar piedras en el techo del vecino cuando tienen el techo más grande de vidrio, señor presidente. De eso se trata esto. Gracias. Congresista Reategui. Gracias, presidente. Quiero saludar a la presencia del señor ministro. El señor ministro, cuando inició su alocución, dijo que este es un día lamentable. Y realmente este es un día lamentable.
Y un día lamentable, ¿por qué? Porque usted en el 2000, o el gobierno en el 2012, en el agosto del 2012, pidió facultades legislativas para hacer la reforma del Ministerio del Interior y la reforma policial. No solamente se le dio los instrumentos legales, también le dimos los instrumentos financieros, las transferencias financieras para que ustedes puedan tener todo el poder para lograr lo que el pueblo quiere, es seguridad ciudadana y transparencia en todo lo que significa la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Usted vino ya con esto 3 veces al Congreso de la República. Vino por el caso de la DINI, de 10 a 70 millones de soles, cuando se le dijo que hacían reglaje para los opositores. Vino para la inseguridad ciudadana y ahora vino por este caso lamentable. De toda esta reforma, 1 año y 3 meses, ¿qué se ha logrado? ¿Cuáles son los resultados? Votar a 31 generales. ¿Cuál es el otro resultado? Sus patrulleros inteligentes en la casa de López Meneses. O sea, en realidad no muestra usted los resultados correctos que toda la población quiere. Entonces, acá hay una contradicción. ¿Cómo es que si el gobierno tiene todas las facultades necesarias, cómo es si el gobierno tiene todos los instrumentos, todo el conocimiento necesario, estamos en una desgracia en términos de inseguridad ciudadana y sobre todo en este lamentable día? Ese es el problema. Usted, le quiero preguntar, señor ministro. Continúe. Usted nombró a su gente de confianza, nombró a sus generales, les puso en los principales puestos, ahora los vota. ¿Cuál es su responsabilidad? Y si usted no los puso, ¿quién los puso? ¿Quién puso? ¿A qué generales pusieron y quién? ¿De quién fue la decisión? Eso es la pregunta que se hace todo el pueblo. ¿Usted puso a los generales? ¿O puso, o el señor presidente puso a los generales? Entonces, es por eso que la gente de la oposición le pide encarecidamente que usted dimita, con todo cariño. Pero ¿sabes qué? Le va a hacer un gran daño a la nación. Gracias, señor. Congresista Manuel Merino. Presidente, efectivamente hemos estado más de 6 horas por un tema que creo que es bastante delicado para el gobierno de turno. Y digo bastante delicado, presidente, porque este gobierno ya tiene 2 años y 4 meses. Y los que hemos querido enfrentar la corrupción y que lo venimos haciendo desde nuestras regiones del interior del país, perfectamente sabemos y conocemos la crisis institucional que está viviendo la Policía Nacional. Y me refiero a la crisis institucional, presidente, porque el día de hoy el ministro del Interior ha venido a decirnos que a un delincuente se le ha puesto 8 patrulleros, se le han puesto una 20 de policías, se le ha puesto un montacarga, se le han puesto motocicletas, se le ha puesto el serenazgo, donde también creo que tenemos que ver al alcalde de Surco por qué proporcionó serenazgo a un tipo de esta naturaleza. Y lo más lamentable, presidente, es que hoy día no se sabe a quién se le daba la seguridad. Porque creo yo que la cara de nuestro director, el señor Cueto, es una cara no muy común, que es claramente identificable por parte de la propia policía, ya sea de los miembros de la policía superior o inferior. Y si ellos estaban dando seguridad a esa casa, tenían que identificar quién llegaba, quién salía y quién entraba, y cuál era la familia, en este caso, del jefe máximo del ejército peruano. Y lamentablemente, creo que aquí hay una debilidad frente a la inseguridad que estamos viviendo y frente a no saber ni conocer a quién se le estaba dando esta seguridad. Este descontrol realmente nos preocupa, señor presidente. Y más aún nos preocupa, pues, señor presidente, desde el año 2011 que nosotros asumimos al Congreso de la República,
Nosotros hemos venido pidiendo permanentemente a la Policía Nacional, al ministro de turno, ya es el cuarto ministro que tenemos, y no hay respuesta, señor. Y hoy día escuchamos al ministro que telefónicamente nada más ha actuado la Policía Nacional. Y eso creo que sí tiene que llevarnos a una reflexión a todos los grupos políticos, más allá de las disyuntivas, de las posiciones políticas, del enfrentamiento que hemos tenido aquí públicamente, y que en buena hora que esto no se haya estado publicando a través de Canal 7, como lo pedía uno de los congresistas que usa la palabra. Porque mientras el Perú está viviendo y desbordándose una inseguridad ciudadana, donde los índices de criminalidad, lo ha dicho el propio Ministerio Público, están desbordados del año 2007 al año 2012, no estamos reaccionando frente a estos hechos. Y lo digo estrictamente por la región Tumbes. Nosotros pedimos un informe de la Policía Nacional el año 2011. Continúe, congresista. Sobre la atención a unas reparaciones que se habían hecho a varias comisarías de Tumbes, aproximadamente 7. Nunca se nos respondió, todo estaba en investigación. Luego pedimos que se nos informe sobre un plan de asesinamiento o de aniquilamiento que había tenido el presidente regional de Tumbes. 7 meses, señor presidente, con documento alcanzado al señor ministro y 6 meses con documento alcanzado al señor director general de la Policía Nacional. No hay respuesta a este documento. No sabemos si ese plan de aniquilamiento de un menor de 14 años que quería asesinar al presidente regional era cierto o era mentira. O era de repente otra de estas situaciones que vienen sucediendo. Luego, señor presidente, 2 meses un pedido, señor, de haber pedido un informe del plan ALAVE. 1,5 millones se ha votado. Esa es parte de la corrupción y es parte de la debilidad que tenemos. Luego, señor, 1 mes y 5 días de pedir un informe de una actividad que sucedió con el presidente regional fuera de la jurisdicción de Tumbes, en Paita, donde una gresca y hubo inclusive bala, y la camioneta. Culmine, congresista. Y la camioneta que estaba utilizando el presidente regional del Ministerio del Interior, que no le corresponde. Entonces, frente a esto, señor presidente, yo creo que la situación está bastante complicada, difícil, y quiero reiterar porque en Tumbes se está desbordando la seguridad ciudadana. Señor, en una semana, 9 muertos, 7 asesinatos entre bandas, 1 piratas en el mar y 1 que ha sido asesinado y ha sido una muerte de un joven que se les indicaba como contrabandista de combustible o presunto contrabandista de combustible y se le ha asesinado sin encontrarle un solo litro de combustible. Yo quiero terminar, señor presidente, que frente a estos sucesos ocurridos, considero que es necesario una revisión de los dignatarios que cuentan con vigilancia en su domicilio, porque no vaya a ser, señor presidente, que el ministro de Interior o el presidente del Consejo de Ministros que ha salido ya del cargo, se le siga dando seguridad y al nuevo presidente del Consejo de Ministros a lo mejor no se le está dando seguridad por esto. Le ruego culminar, congresista. Por estas equivocaciones que se vienen dando, señor presidente. Quiero terminar en nombre de mi bancada de Acción Popular Frente Amplio. Nosotros vamos a apoyar la comisión investigadora porque creo que esto tiene que investigarse profundamente, porque lamentablemente la debilidad en las instituciones se está dando fundamentalmente porque la corrupción se ha desbordado en todos los niveles y lamentablemente los órganos de control, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la Contraloría, vienen respondiendo a las expectativas de la población y la seguridad está desbordada. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Zamudio. Mis primeras palabras para saludar al señor ministro del Interior. La bancada nacionalista Gana Perú somos los primeros en reclamar la transparencia y rectitud en el manejo del Estado. El respeto escrupuloso por el Estado de Derecho es una de las aspiraciones supremas de nuestro gobierno. Rechazamos toda clase de vínculos del gobierno con Óscar López Meneses, conocido como operador del montesinismo durante el régimen presidencial de Alberto Fujimori. Recordamos al país que el nacionalismo irrumpió en la política para luchar contra lo que significó el oprobioso régimen que soportamos los peruanos cuando personajes funestos cometieron actos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos. Por ello es que desde la bancada nacionalista sí tenemos credibilidad y la legitimidad
para pedir tranquilidad y buen juicio para indagar sobre lo que ha ocurrido en estos desagradables sucesos al interior de la Policía Nacional. Creemos que lo acontecido debe investigarse y debe hacerse hasta el final, pero tiene que hacerse bien, sin ningún sesgo y parcialidad, y sobre todo de quienes tienen rabo de paja, quienes tuvieron vínculos probados con el montesinismo en los 90 y en los más recientes años pasados. Presidente, me pide una interrupción el congresista Rogelio Cánchez y el congresista Coa. Congresista Cánchez. Gracias, señor presidente. Hemos pasado muchas horas. Quisiera saludar al ministro y felicitarlo a la vez, porque mucho se ha dicho acá de que no ha hecho las cosas. Él tomó las decisiones concretas y rápidas, las tomó, y acá hoy día estamos cuestionando ese tema. Ya lo han dicho muchos, debemos buscar ayudar a dar soluciones a estos temas tan nefastos que se ha originado. En los años 90, mientras nosotros luchábamos en las calles para recuperar la democracia, podemos ya también pensar, así como han pensado ustedes, ¿quién mandó matar a los 6 vigilantes en el Banco de la Nación? Montesinos tenía a alguien. También podemos pensar eso. ¿Cuántos muertos hubo mientras nosotros en las calles luchábamos para recuperar la democracia? El señor Inbecerril creo que quiere decirme algo, que me diga. Si quiere, dígamelo de frente. Nunca hables por debajo. Acá estoy, señor Inbecerril. Continúe. ¿Por qué hay el temor de formar una comisión investigadora? Casi la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en formar esa comisión investigadora, pero sin embargo hay ciertos congresistas que dicen que no. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que tienen miedo? Es necesario formar esa comisión investigadora, como lo han sugerido ya muchos congresistas, porque de ahí se va a tener hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Ya lo dijo nuestro presidente, no tenemos miedo a nada. Yo sugiero, señor presidente, que esa comisión investigadora se dé ya mismo para que podamos lograr los objetivos que nos hemos trazado y no tener miedo a nada. Eso es lo que debemos pensar. ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? ¿Sacar revistitas como usted lo ha hecho, sacar y mostrar eso? Oiga, hable bien. Vamos a darle un poco de alimento de caliwarma, por eso que le falta, creo. A través de la mesa, congresista. Congresista Coa. Señor presidente, solo ya en esta parte final para rechazar esa aseveración, con debido respeto, ese argumento, señor presidente, que se está pretendiendo, dice, desnudar a un gobierno que se presumía de honesto, etcétera. Y entonces, ¿qué cosa hay detrás de ello? ¿Desnudar para qué? Para dar a conocer al pueblo peruano que entonces todos somos iguales, acusados de corrupción, acusados de inmoralidades, de robos, y pasar y voltear la página. Eso es inaceptable, señor presidente. No somos iguales. Y la mejor prueba en este momento, señor presidente, que aquí está el ministro del ramo. Y el ministro ha dicho, señor presidente, en sus primeras palabras, que asume la responsabilidad política. Y el ministro, por favor, ha señalado, señor presidente, de manera pública